Buenos días, iglesia amada del Señor. Quiero pedirles con todo amor que por favor, antes de dar inicio al mensaje de la palabra de Dios correspondiente a este día, nos pongamos de pie y agarrados de nuestras manos cada uno, clamemos al Señor nuestro Dios, dándole gracias y pidiendo guía y discernimiento por nuestra nación, por este proceso electoral del día de mañana, domingo 28 de julio, para que se haga su voluntad, mas no la nuestra. Amén. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús y en la presencia de tu Espíritu Santo, nos ponemos, Señor, en tus manos, clamando a tu presencia unos con otros por nuestro país, por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestra iglesia, para que sea usted, Señor, el que tome total control en este día de lo que ha de suceder mañana aquí en Venezuela. Hágase tu voluntad, mas no la nuestra, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, cuando llegas a la presencia de Dios y entregas tu vida a Cristo, es posible que puedas pensar que todo va a cambiar de inmediato en tu vida. Pero gracias a Dios que puedes apreciar y comprender que estás dando inicio al proceso más grande, hermoso y maravilloso de tu vida, y que poco a poco irás siendo conformado al nivel y a la estatura de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Hay alguien aquí que crea esto? Que levante su mano. Amén. Dios me hizo ver un símil en mi vida. Estando joven aún, pude observar en la cuadra de mi casa donde me crié que se estaba construyendo un edificio residencial, y el área donde se construía el edificio estaba totalmente encerrada en una obra provisional que impedía observar lo que pudiera estar pasando en el área de construcción. Con los días, esas paredes provisionales fueron removidas y ¡wow! Un gran y hermoso edificio terminado quedó a la vista de todos. Parecía para cualquiera que era una construcción rápida o instantánea, pero no lo era. Para poder concluirlo pasaron días y días de mucha labor, mucha dedicación, programación e intencionalidad para cumplir con la meta y el proyecto concebido. Esta experiencia vivida me hizo reflexionar en que igualmente, así como la mano del hombre puede cambiar el medio ambiente, mucho más el poder de Dios puede hacer cambios en mi manera de ser. Por eso le he puesto por nombre a esta reflexión de la palabra en este día: cambiado a la manera de Dios. Repito, cambiado a la manera de Dios. Esto trajo a mi memoria que los cristianos solemos desear cambios profundos e inmediatos. Nos gustaría que Dios nos transforme de un día para otro e instantáneamente. Pero aunque Dios es todopoderoso
Para hacerlo, en la Biblia, la palabra de Dios, el cambio se presenta más bien como algo gradual, como un proceso conocido como una santificación progresiva. Pablo dice lo que sucede durante nuestra vida cristiana en esta manera. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios por su palabra. El Señor quiere cambiar, quiere transformar cada aspecto de tu vida, llenar cada parte de tu ser con su propia vida y amor, y lo hace mediante la acción de su Espíritu Santo que habita en ti. Él quiere llenarte cada vez más de su gloria. Amén. Te pido, iglesia, hermano, que le des la honra y la gloria al Señor nuestro Dios por todo lo que está haciendo y va a seguir haciendo en tu vida. Los creyentes, tú y yo, vamos haciéndonos cada vez más como Cristo a medida que avanzamos en la carrera cristiana diaria. En este proceso de cambio, es tentador quizás el buscar algunas alternativas o procesos de cosméticos, o sea, modificar la conducta, lo externo, los frutos, sin llegar a la raíz. A su vez, hay muchas expectativas humanas para el cambio. Así se empieza buscando la solución o la causa del posible problema fuera de la persona, en el ambiente, en su pasado o en los pecados que se han cometido contra ella tal vez, o entre otras cosas. Proponiendo un cambio de afuera hacia adentro, pensando que el exterior debe cambiar primero para que la persona pueda cambiar. Pero te digo algo, iglesia, que la palabra de Dios afirma que el corazón del problema es el problema del corazón. Repito, el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón afectado por el pecado es el primer lugar que se debe atender si realmente quiere que la persona cambie. Porque es allí donde se produce una transformación real y verdadera y duradera. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. En su palabra, el Señor nos ha mostrado y dejado el plan transformador para cambiar. Y este plan pasa por 3 pasos o 3 aspectos: despojarte, renovarte y vestirte. Repito, despojarte, renovarte y vestirte. Veamos el primer paso: despójate. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la anterior manera de vivir, deben ser ustedes despojados del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. La manera de dar inicio al cambio, según la palabra de Dios, es dejar la vieja manera de vivir. Literalmente es quitarse, como lo harías con la ropa sucia. Este versículo expresa que lo que se quita y se deja a un lado es el antiguo yo, lo que éramos antes
de que Cristo nos salvara. Dice en el libro a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este paso de despojarnos o despójate implica algunas actividades que tú y yo debemos hacer. Actividades como, 1, identificar a la luz de la Biblia el pecado que debemos dejar. Dice el Salmo 119, versículos 10 al 12. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Pero también tú y yo debemos reconocer nuestra responsabilidad por ese pecado y arrepentirnos. Dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces debemos confesarlos a Dios franca y sinceramente. Dejar o abandonar el pecado, no pecar más, cambiando tu manera de vivir. Creer en el perdón que Dios te ha prometido. Creer que es a través del sacrificio de la cruz por lo que eres perdonado. Y el tercer punto que debes hacer o debemos hacer es estar dispuestos a cambiar. El Salmo 119, versos 30 al 32 dice: escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Hay otra versión que lo explica de mejor manera y dice así: he optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes, Señor, y no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Quiere decir que el Señor es quien nos da la comprensión para poder entender las cosas que nosotros estamos pasando y entender cuáles son los mandatos que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Pero estos casos, amada iglesia, queridos hermanos, requieren de honestidad, decisión, comprensión y quizás medidas radicales, como cortar el internet, dejar de ir a ciertos lugares, no oír lo que no me edifica, eliminar el alcohol u otro vicio de mi vida, etcétera. Porque es menguar a muchos de tus gustos o situaciones que no son agradables a Dios para que Él crezca en tu vida. Es menguar tú para que Dios crezca en ti. Cuando vamos a ver los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida. Empezar por el arrepentimiento es crucial. Escuché una expresión de alguien que dice: no puedes abandonar un pecado que no ha sido confesado y perdonado. Recuerda, pecado confesado, pecado perdonado.
viene el otro punto del plan que Dios ha dejado para los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida, que es renuévate. Y dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una persona que realmente ha cambiado es porque ha sido renovada en el espíritu de su mente. Esto significa que comienza a tener una nueva forma de pensar. El espíritu de tu mente es la capacidad de sentir suciedad y rechazarla antes de que esta suciedad se adhiera a tu vida. ¡Wow! Qué necesario entonces ser renovados en nuestra forma de pensar. Eres renovado a través de la obra continua que Dios realiza en tu vida y en cooperación con tu deseo de querer cambiar. Tiene que haber un deseo de cada uno de nosotros de querer cambiar para que Dios pueda hacer esa obra de cambio en cada uno de nuestra vida. El verdadero cambio se produce cuando reemplazas los estándares o pensamientos del mundo con los pensamientos de Dios, los cuales se revelan en su palabra. Una vida de cambio es una vida basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único medio a través de la cual podemos renovar nuestra mente y vivir en la voluntad del Señor. Hermano, quiero hacer un alto en este momento porque estamos hablando de renovar, de renovarnos para que Dios pueda cambiar. Y el proceso en el cual vivimos como país, como sociedad, como iglesia en estos momentos, tiene que ser un momento de renovación, de cambios, para poder ver la gracia y la bondad y el amor de Dios en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra nación. Pero tú eres responsable de esta renovación que Dios quiere hacer en tu vida y en todos nosotros. Como repito, que una vida de cambio es una vida basada en la palabra de Dios. Nuestro país necesita vivir en la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios quien dirija a nuestro país, a nuestros gobernantes. Dice Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Todos los días debemos depender del Señor para poder vestirnos del nuevo hombre. Es la única forma de ser revestido del nuevo hombre, que día a día estemos dependiendo de la gracia y la dirección de Dios. Esto implica entonces que el cambio no puede solamente apuntar a las emociones o un cambio de conducta externa. El cambio tiene que apuntar a tu mente, a la mente. Cuando el Espíritu de Dios trabaja en tu mente, las verdades reveladas en la palabra son claras para tu vida. Y el resultado incluirá un cambio de emociones y un cambio de voluntad. Es decir, será un cambio verdadero y entonces serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Quizás te preguntes, ¿y cómo aplico esto de manera práctica en mi vida? Una buena forma de comenzar
es memorizando la escritura, la palabra de Dios. Ya que una mente vacía es solo una oportunidad para que el diablo trabaje en ella. Vístete. Es el tercer paso, vístete. Dice Efesios 4:24, vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Del mismo modo que Dios nos llama a despojarnos del viejo hombre, también nos llama a vestirnos del nuevo hombre. Una nueva disposición y decisión justa que desea honrar a Dios y llegar a ser como Cristo. En este deseo de ser como Cristo es que debemos, tú y yo, hermanos iglesia, esforzarnos por reemplazar nuestros pensamientos, palabras y acciones pecaminosas por todo aquello que agrade a Dios y nos haga día a día más como Él. Pablo explica claramente y con énfasis más adelante en su carta. Dice en el versículo 25, dejando a un lado la falsedad, hable verdad cada cual con su prójimo. Y el versículo 28 dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Y en el versículo 29 nos dice Pablo, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Recuerda, todos los días debemos depender del Señor para poder vestirnos del nuevo hombre. Si realmente eres hijo de Dios, el cambio siempre es posible para ti y en ti, hasta que llegues a la plenitud de Cristo. Dios puede transformarte por la obra del Espíritu Santo y de su palabra. Dice Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ser cambiado según la palabra de Dios significa despojarse de la forma de vivir de este mundo, tener la mente renovada por la palabra de Dios y vivir con propósito la nueva identidad en Cristo. Tenemos la promesa de Dios que dice que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 1:6. Mis hermanos, como el edificio que se construía en mi cuadra, y así comencé esta enseñanza, cada creyente debería llevar encima un cartel que diga precaución, obra en construcción. Pronto llegará el día en que lo provisional será quitado y veremos la obra completa en todo su esplendor. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor. Los invito a que estemos dándole gracias a Dios por esta palabra que Él ha traído en mi boca en este día para ti, iglesia del Señor. Señor, gracias. Gracias por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros, para con tu iglesia y para con tu pueblo venezolano, Señor. Señor, una vez más, clamamos a ti, mi Dios, por un cambio, una transformación, para que nuestro país pueda revestirse en ti, mi Dios, y pueda traer cambios favorables para nuestra familia, para nuestras vidas. Sabemos y creemos, mi Dios, que en tus manos está, pero te pido que no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Iglesia, bendecido seas, que la gracia y el amor de nuestro Señor esté con nosotros. Cuídense y hagamos lo que Dios nos manda hacer. Bendiciones.